Mi nombre es Steven Rivera. Actualmente soy estudiante de la Universidad Católica de Manizales. Estoy cursando la materia de bioquímica con el docente Sebastián Pacheco. A continuación voy a explicar la entrega, el parcial se dio en tres entregas, entonces vamos a explicar paso a paso. Es importante tener en cuenta, primero que todo, que la ruta metabólica es una ruta o vía metabólica, la cual es una asociación de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolitos intermediarios. Después de tener eso en cuenta, es importante aclarar que el profesor o el docente, Sebastián Pacheco, me dio una ruta metabólica, la cual fue la de la gluconogénesis, en la cual me centré en mi estudio y hablé sobre la primera entrega, sobre la gluconogénesis en las células cancerosas. Ese artículo es un artículo de investigación, en el cual, como objetivo principal, hablé o entendimos sobre la formación de la glucosa a la gluconogénesis, en la cual no contienen carbohidratos y que el lactato en la reversión de la glucólisis, porque en el proceso de la formación de tumor se genera lactato al consumir glucosa. También se pudo y se pudo dar o se pudo entender en el artículo de investigación de que tener en cuenta la adaptación de las células cancerosas gracias a la gluconogénesis, pero a su vez la privación de nutrientes que la misma brinda gracias a que regulan el metabolismo de las mismas células cancerosas, gracias a que estas contienen carbohidratos. También vinculamos el ciclo TCA de la gluconogénesis en el ciclo de Krebs y en las otras rutas metabólicas y entendimos las funciones fisiológicas y que ocurren primeramente en los diferentes músculos e intestinos. Eh, el estudio se enfoca en diferentes partes del cuerpo, en el cual se encuentran el músculo esquelético, el hígado, el intestino, en el riñón, en muchos de los pasos de la gluconogénesis en que se basan las reacciones o los procesos glucolíticas que reaccionan y se catalizan exclusivamente por enzimas iniciales de la gluconogénesis. En esta entrega, esa fue la primera entrega en la cual hablamos sobre las células cancerosas y nos sirve, o en el cual nos dio como un pie de apoyo para poder hablar sobre la segunda entrega, en el cual nos centramos sobre el efecto del ejercicio sobre algunas enzimas gluconogénicas en el hígado y riñón de rata. Este estudio va netamente enfocado en un estudio que se hizo a animales, en este caso al riñón de rata y específicamente en su hígado. Hablamos en el siguiente artículo de investigación, se pudo hablar sobre la vista o el efecto del ejercicio sobre algunas enzimas gluconogénicas en hígado y riñón de rata. También se habló sobre precisamente qué es un ser vivo. Se utilizaron diferentes ejercicios en los cuales se sometieron una cantidad de ratas a 22 grados centígrados durante más de 2 horas para identificar cuáles de las enzimas producían una mayor activación y de la capacidad gluconogénica de la corteza renal que se obtenía del estudio de la rata, lo cual fue muy probable ya que, debido a la acidosis metabólica que acompaña la actividad muscular forzada, debido también a la activación del fosfoenolpiruvato, carboxinasa y de la capacidad gluconogénica de la rata en su corteza renal, debido a su acidosis metabólica, y por eso es importante estudiar el efecto del ejercicio, sobre todo las enzimas, por la alta producción de glucosa debido a la glutaminasa renal de la que depende el fosfato. También hay que tener en cuenta que el estudio de las ratas se utilizaron más o menos entre 150 a 200 gramos de peso para que puedan tener la capacidad de nadar en el agua y mantuvieran un ejercicio constante debido a que eran muchas horas y la temperatura era 22 grados centígrados en la cual se han sacrificado por la dislocación cervical. Acá hablamos un poco sobre la actividad, sobre lo que pasó, sobre lo que se activó mientras se tenían las ratas en este estudio. Se habló sobre la glucosa 6-fosfata, también se habló sobre el citrato, también se habló un poco sobre la fructosa disfosfata, se habló un poco sobre el lactato deshidrogenasa, la fructosa disfosfatasa. O sea, este estudio se centró en la ruta metabólica de la gluconogénesis. Ahora, después de que tuvimos esto en cuenta, después de que tuvimos esto en cuenta, vimos a la producción, acabo de compartir la pantalla, para que podamos entender la ruta de la gluconogénesis. El estudio mío de la gluconogénesis se centró principalmente en el estudio de la, del, aquí está, se centró principalmente, como lo podemos ver acá, al compartirse la pantalla, la, se puede notar la cantidad
o los pasos que se requieren en la conexión entre la gluconeogénesis y el ciclo de Krebs. Empezamos primeramente con el ciclo de Krebs porque es un ciclo que le queda más cercano, en el cual iniciamos desde el piruvato, en el cual pasamos a la 2-lactonil, lactolil, TSP, que es una reacción catalizada enzimáticamente, en la cual no hubo presencias de ATPs. Acá pudimos hablar un poco sobre la ruta metabólica, en el cual que pasa del lactonil hasta el 2-hidroxietil mediante la enzima piruvato de hidrogenasa. Acá hablamos un poco sobre el hidroxi, el metabolito anterior, que se convierte en 6-S-acetil de hidrolipoate, en el cual no se encuentra catalizado enzimáticamente y no hay presencia de ATPs. También acá se puede ver un poco sobre lo que se convierte el acetil por intermedio de la enzima de hidropolas de acetiltransferase, en la cual no hay presencia de ATPs. También hablamos un poco de que el citrato se convierte en enzima citrate sintasa. Esto es gracias a que pues, por intermedio de la enzima, en el cual, pues, llegamos al ciclo, digamos al ciclo, teniendo en cuenta desde el 2-alfa-lactolil hasta el citrate, en el cual llegamos o damos por finalizada la ruta metabólica de la gluconeogénesis hasta el ciclo de Krebs, en el cual no hay consumo ni producción de ATPs. También llegamos acá, en el capítulo 2, hablamos un poco sobre la conexión o se conecta desde entre la urea metabólica de la gluconeogénesis, empezando desde el citrate hasta el ciclo de Braurio. Como lo habíamos dicho anteriormente, se había empezado desde el citrato, entonces habíamos finalizado en el citrato, entonces ya podemos iniciar desde el mismo para poder llegar hasta el ciclo de la urea. Acá hablamos sobre el treo de ese isocitrate, en el cual se convierte en oxalosucinate, catalizado enzimáticamente por isocitrate de hidrogenasa. No hay consumo de ATPs. Acá hablamos un poco sobre la enzima, sobre lo que se convierte. Acá coloqué imágenes para que sea un poco más detallado el estudio. Acá, o sea, el paso en lo que se convierte en el espartato, en el cual después el espartato se convierte en aginosuccinate y vamos por finalidad el ciclo de la gluconeogénesis desde el ciclo de Krebs hasta el ciclo de la urea. Hablamos del capítulo 3 de la ruta de la gluconeogénesis desde el acetil hasta la beta-oxidación. Acá, según explica la tutoría, se puede tomar el ciclo de Krebs. Acá nosotros lo que hicimos fue que se pudo o se puede tomar o sea, se puede utilizar el ciclo de Krebs hasta la beta-oxidación y ya que se explicó el proceso del ciclo de Krebs hasta el ciclo de la urea. Entonces ya no es necesidad de volver a tomar el ciclo de la urea y volver a subir nuevamente hasta el ciclo de Krebs para volver a aplicar para llegar al ciclo de la beta-oxidación. Acá empezamos desde el acetil-CoA hasta el malonil-CoA, en el cual se encuentra coenzima A, que no se encuentra catalizado enzimáticamente y no hay presencia de ATPs. Acá hablamos un poco sobre el malonil, sobre qué se convierte en acetilmalonil enzima, el cual es catalizado enzimáticamente por la enzima que podemos ver acá. No hay consumo ni producción de ATPs. Y así llegamos al ciclo de la beta-oxidación desde el acetil-CoA. Este ciclo fue bastante corto porque se inició desde la beta-oxidación, desde el ciclo de Krebs, y era una ruta prácticamente directa. Capítulo 4, en el cual se habló del disegliceraldehído 3P, en el cual la gluconeogénesis hasta la fosforilación oxidativa. Lo que hemos visto en la tutoría, se podía llegar a ese tipo de enzimas desde la D-gliceraldehído 3P, ya el que se ha explicado la ruta anteriormente. Como le decía, empezamos desde el D-gliceraldehído 3P, en el cual se convierte en D-ribosa, catalizado enzimáticamente por transquietolase y no hay presencia de ATPs. Acá vemos un poco el estudio sobre algunas enzimas, sobre los metabolitos, sobre presencia de ATPs. Esta ruta fue un poco más larga porque tiene bastantes metabolitos, bastantes enzimas y también hay producción de ATPs. Acá hay una producción de ATPs en el cual ya dimos un poco la explicación sobre lo que se da y lo que es. El estudio se centraba principalmente en conocer las rutas metabólicas de la gluconeogénesis y exitosamente se pudo entender
y se pudo llegar a entender completamente lo que se quería, lo que se quería dar a conocer.